Estamos aquí en el marco de la conferencia de célula de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan y tenemos al doctor Joel Comiskey que nos acompaña este año en la conferencia que se tituló Células Integrales para la Iglesia de hoy. Hoy tenemos al doctor Comiskey que nos acompaña. Él es el director de Comiskey Group. Él se encarga de asesorar iglesias que trabajan en células. Y queremos conocer algunos aspectos de esta conferencia, pero también queremos saber la historia de las células y la historia de su ministerio y sus motivaciones también. Pero también tenemos al pastor titular de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan, que es el doctor Freddy Noble. Ya muchos en las redes lo conocen, en las redes que compartimos. Es decir, que vamos a hablar un poquito sobre el tema de la visión celular y las razones por qué hacer este tipo de conferencia aquí en el área de New York. Quisiera comenzar con Comiskey, por favor. ¿Nos podría usted definir una idea? Nosotros tenemos aquí en Nueva York una idea de qué es una célula, pero nos gustaría saber su definición de célula. No, excelente. Número uno, una célula no es solamente un estudio bíblico o un grupo de compañerismo. Una célula es un grupo para ministrar a los santos, pero también evangelizar a los que no conozcan a Cristo. Y he notado en las iglesias celulares alrededor del mundo esta definición. Un grupo entre 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio para evangelizar, tener comunidad y crecer espiritualmente con el fin o la meta de hacer discípulos que hacen otros discípulos, que resulta en la multiplicación. Amén, gracias. Me gustaría preguntarle al pastor ahora en ese mismo sentido, que yo sé que usted maneja esa definición, ¿por qué una iglesia debiera de tener un ministerio celular? Usted que está implementando ese ministerio celular en su iglesia. Primero porque es bíblico, porque está basado en la palabra de Dios. Los principios del ministerio de células son principios de la Biblia. Lo que encontramos en los hechos, en las epístolas, son principios que tienen que ver con iglesias en hogares, en casas de familia. Entonces, primero porque es bíblico. Y porque es bíblico, es también funcional para la iglesia. Yo creo que es la clave para que la iglesia pueda hacer su trabajo de evangelización, para que pueda involucrar gente en el ministerio, para que pueda ayudar a crecer espiritualmente a la gente. Es decir, yo creo que es la clave para que la iglesia sea lo que la iglesia del Nuevo Testamento debe ser. Amén, gracias. En ese mismo sentido, Joel, como hemos visto, el pastor ha dicho que su funcionalidad para propagarse, para propagar el evangelio, es más efectivo, aparte de que es un modelo tomado del Nuevo Testamento bíblico. Me gustaría saber que usted nos hable un poquito más de detalle, ¿qué es lo que se hace en una célula? En un grupo pequeño, normalmente hay un facilitador, pero este facilitador no dirige todo. O sea, la meta de esta persona es aún sacar el jugo, permitir que otros hablen. Entonces, normalmente me gusta empezar con un rompihielo, quizá 15 minutos, algo así. Luego la adoración, aún pueden usar un video de YouTube, algo así, pero con las letras bien hechas. Quizá 20 minutos, ¿no es cierto? La gente también orando, oración corta. Y luego la lección. Y para mí me gusta basar la lección en el sermón el domingo, pero es más aplicación de la palabra, edificación. Y al final, orando, pensando en los perdidos. Oración, unos por los otros, pero también para los que no conozcan a Cristo. Amén. Bueno, escuchando lo que se hace en una célula, todo suena bien, pero en la práctica, ¿qué retos han encontrado los grupos pequeños en ese sentido, en ese modelo de reunirse en las casas con el propósito de evangelizar, el propósito de aplicar la palabra del sermón del domingo a todos los hermanos de una manera de que puedan ser edificados? ¿Qué retos encuentran? Claro, yo creo que uno de los principales retos
está en que los mismos líderes entiendan que se trata de no reproducir el sermón del domingo o dar una prédica allí en la reunión, sino más bien que se trata de una conversación, primero de una atmósfera informal de adoración, aunque eso al mismo tiempo es reverente, es informal pero es reverente, y que sea una atmósfera donde la gente se sienta cómoda, y que los hermanos entiendan que no se trata otra vez de una reproducción del sermón, sino de una interacción entre todos, ¿no? Yo creo que ese es el principal reto que todavía tenemos, ¿no? Para que los hermanos capten con claridad esa parte y al mismo tiempo capten la idea de que se trata de edificarnos y también de alcanzar a otros para Cristo. Así que siempre vamos a estar luchando con esos retos para nosotros. Comiskey, de acuerdo a esa descripción de esos retos que tienen las células, ¿por qué hacer un tipo de conferencia como esta a una iglesia que ya implementa las células? Porque usualmente se habla mucho de las células para tratar de promoverla en iglesias que no tienen células para que empiecen a implementar las células. Pero ya aquí hay células en esta iglesia y usted trae una conferencia. ¿Por qué razón? Well, número uno, los líderes celulares siempre necesitan ánimo y también coraje para continuar en su ministerio. Entonces yo estoy acá para animar lo que ya están haciendo en el ministerio celular, pero también hemos pasado por la pandemia, ¿no es cierto? Entonces muchos han perdido personas, muchos líderes, células, algunos se han cerrado y por lo tanto mi misión en esta conferencia fue reanimar, revivar la visión celular y aún ojalá continuar creciendo más allá de 100 células, yo creo. O sea, tenemos 77 ahora, pero yo creo que la necesidad es tan grande en Nueva York que estoy muy contento de aún revivar y animar a los líderes. Gracias, hermano. Amén. Bueno, escuchando esas razones que da el doctor Comiskey, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué le animó a traer esta conferencia? ¿Qué expectativa usted tiene con respecto? Me imagino que ha orado, ha preguntado al Señor y ha traído esta conferencia, pero algo le tuvo que motivar para hacer esto. Bueno, yo me acuerdo que una conversación que tuvo aquí el hermano Roberto Ley, que participó con nosotros hace un tiempo, él decía que siempre el tema de la visión celular hay que estarlo refrescando y mencionando y recordando, porque la tendencia nuestra es como a olvidarnos un poco de los principios básicos y a seguir en una línea tradicional de trabajo de la iglesia. Yo creo que eso es así, sobre todo una iglesia que tenía ya una historia de una iglesia con una estructura y una visión y un trabajo más tradicional. La implementación del ministerio de célula aquí fue un proceso largo, pero se logró, gracias a Dios. Pero al mismo tiempo, la tendencia nuestra es, si no estamos atentos, a volver a lo mismo del trabajo tradicional y olvidarnos de los principios que norman el trabajo de célula. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante. El hermano Comiskey ha mencionado el tema de la pandemia. Para nosotros la pandemia fue un golpe durísimo. Y sin embargo, en medio de la pandemia, Dios permitió que la estructura que estaba aquí desarrollándose nos permitiera a nosotros como iglesia seguir funcionando. Pero obviamente nos afectó. Muchas células se cerraron porque funcionaban en hogares de ancianos, porque funcionaban en diferentes lugares. Pero Dios permitió que conserváramos las que tenemos. Y yo sentí entonces que era necesario refrescar una vez más esta visión y fortalecernos de nuevo para seguir adelante en esta labor. Amén, amén. Wow, muy bien, muy bien. Comiskey, ya en esta pregunta final para usted, me gustaría saber por qué usted se dedica o ha dedicado prácticamente su vida al ministerio celular, a asesorar iglesias que quieran trabajar con célula.
¿qué lo motivó a eso? Porque en el ambiente popular, lo que se cree que esto es como algo nuevo que empezó en Corea del Sur, que empezó en Sudamérica, y como que esta es una estrategia más empresarial que eclesiástica. Hay muchos rumores y mitos que corren. Me gustaría preguntar por qué usted se ha dedicado a el trabajo precisamente con iglesias que quieran trabajar en el ministerio celular y a promover este tipo de visión. Pero número uno, yo creo que sería el llamado de Dios. El llamado de Dios. Cuando tenía 2 años en Cristo, fui parte era parte del Jesus Revolution, la revolución de Jesús en California del Sur. Entonces, aún conectado con Chuck Smith y Calvary Chapel, y empecé un grupo pequeño en la casa de mis padres en aquel entonces. Y eso me cambió aún la gente. Yo solamente tenía 2 años en Cristo, entonces yo no tenía mucho conocimiento, pero mientras que estaba dando, recibía mucho. Y entonces eso fue quizá el principio de mi jornada. Luego, realmente escuché a David Cho, el pastor de la iglesia más grande en el mundo, y realmente me tocó como la funcionalidad de los grupos pequeños, como uno pudiera pastorear una iglesia con un sistema bien hecho. Y entonces eso fue quizá el sabor, la atracción. Hoy día no es solamente para crecimiento, ahora cada vez más entiendo que es algo bíblico, es del Nuevo Testamento, es algo que Cristo nos dio en cuanto a hacer discípulos. Entonces, hoy día hay más como ánimo por saber que es algo que Cristo quiere que continuemos haciendo. Amén. Gracias. Escuchando a Comiskey en ese sentido de su motivación de trabajo con la célula, me gustaría preguntarle de manera precisa a usted, que tiene sobre sus hombros una iglesia que tiene ya 77 células hoy en día, aún después de la pandemia. ¿Es funcional? ¿Funciona en la ciudad de Nueva York la célula? Claro. A propósito de esa pregunta, oí muchas veces personas decir que en la ciudad de Nueva York no se podía tener una iglesia basada en grupos celulares. Más de una vez lo escuché. Sin embargo, yo sí creía que eso podía ser posible. Estaba convencido de que era el modelo del Nuevo Testamento. Lo que no sabía era cómo implementarlo, y le debo al pastor Comiskey que me ayudara a entenderlo. Empecé a leer libros, y estoy pensando particularmente en uno de sus libros donde él, Comiskey, habla de un modelo en otro país, y yo le decía, yo no sé si él se acuerda de eso, yo le dije, bueno, mira, tú explicas mejor ese modelo que el propio líder que estaba implementándolo en esa iglesia en ese momento, porque me ayudó a entender cómo es que funciona un sistema como este. Entonces, definitivamente sí, funciona en la ciudad de Nueva York. Repito, gente me ha dicho, ha pensado, ha comentado, no, en Nueva York no se puede hacer este tipo de cosas por lo complejo que es la ciudad de Nueva York. Pero yo pienso que al contrario, esta es la ciudad quizás más necesitada de que las iglesias puedan hacer este tipo de cosas, donde hay tanto anonimato, soledad, situaciones como esta. Qué importante es que durante la semana la comunidad se reúna para compañerismo, para edificarse mutuamente, para ayudarse unos a otros. Así que yo creo que definitivamente es necesario, quizás en cualquier otra ciudad, más que en esta ciudad, más que en cualquier otro lugar. Amén. Ya de modo de conclusión, yo sé, si ya los televidentes se han dado cuenta que usted es de nacionalidad americana, pero habla muy bien el español. Gracias. ¿De dónde le motiva a aprender español y enseñar el ministerio celular a las personas de habla en español? Éramos misioneros en Ecuador por 11 años y implementando una visión celular allá,
Y realmente ellos captaron bien la visión por tener este entendimiento de comunidad. Muchas veces latinos entienden la importancia de grupos, familias, y fue algo realmente precisamente. Ecuador fue un lugar excelente de multiplicar células, de crecer una iglesia allá. Y por lo tanto he notado que muchos latinos están interesados en esta visión. Como americano, también este mensaje aplica a los americanos también. No hay una división allá, pero estoy muy contento de usar mi español y continuar afinando la visión en iglesias latinas. Amén, gracias. No sé si tiene algún mensaje que dar al final. Y el pastor Noble, si quiere dar algún mensaje también. Sí, bueno. Este es un buen tiempo. No sé si le doy la oportunidad al doctor Comiskey primero, si quiere dar algún mensaje final para concluir. Yo creo que las iglesias más grandes en el mundo son iglesias celulares. Aún las iglesias más saludables son iglesias celulares. Pero el motivo principal para continuar en la visión celular es que es el proceso que Jesús nos ha dado, la iglesia primitiva nos ha mostrado de hacer discípulos que hacen otros discípulos. Y eso es mi mensaje. Debemos entender la razón por la visión celular, hacer discípulos que hacen otros discípulos. Gracias, doctor Comiskey. Pastor. Bueno, claro, mi mensaje es que a todos los pastores entiendan que este es un principio, este es un modelo neotestamentario, bíblico, que no está asociado ni se identifica con ninguna denominación en particular. Porque luego hay personas que, por lo menos en el pasado así era, que pensaban que el movimiento celular estaba asociado con determinados grupos evangélicos. Bueno, en sentido general quiero decirle que no importa cuál sea la denominación a la que usted pertenezca, la congregación a la que usted pertenezca, este es un principio bíblico y donde quiera que usted esté, cualquiera que sea la denominación, el tamaño de la iglesia, en fin, cualquiera que sea la situación, esta es una visión bíblica que aplica. Y yo animo, yo personalmente como pastor, he visto la bendición que para una iglesia es una visión como esta, y la bendición que incluso es para el pastor el poder desarrollar un ministerio como este. Así que yo animo a mis hermanos, pastores y líderes para que se involucren en este trabajo, que es el trabajo del Señor. Amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Comiskey. Bendiciones. Bueno, los dos son autores de libros. El pastor el doctor Comiskey tiene muchos libros que puede usted buscarlo así mismo con su nombre online, Joel Comiskey Group, y ahí usted puede encontrar todos sus libros y así ampliar su conocimiento sobre este concepto. El pastor tiene su libro Iglesia Siglo XXI también, que habla sobre este tema muy importante, y es un libro que se hizo basado en las células en Nueva York. Así que si tú estás en el área de Nueva York, te recomendamos que leas ese libro y luego si quieres puedes contactarnos. Muchísimas gracias. Aleluya. Amén. Gracias por tenerlo. Bendiciones. Gracias. Gracias.